En este momento nos encontramos acá en la colonia Los Lirios de la zona 6, acá con los vecinos reunidos en esta oportunidad para darle inicio al proyecto de adoquinamiento en este lugar, que consta de 1846 metros, ¿verdad? Entonces en esta oportunidad, pues a través de la gestión que ellos venían realizando a la municipalidad, pues ellos se les está cumpliendo con esta solicitud, ¿verdad? Ya que ya hace algunos meses en que ellos pues presentaron ya la documentación en la que firman los vecinos de acá para poder que la municipalidad pueda pues hacer la inversión en este proyecto acá. Pues el día de hoy se está comenzando y esperamos nosotros que se cumpla el cronograma en el tiempo establecido para darle cumplimiento a la ejecución de este proyecto. Pues muy contentos nuevamente acá con la municipalidad iniciar este proyecto de adoquinamiento, ya que es de mucha importancia para los vecinos de la colonia Los Lirios, ya que esto también beneficia no solo el acceso, sino también tenemos que pensar en la salud de los habitantes. En ese sentido, pues la municipalidad estamos dando el cumplimiento a esta petición de ellos. Pues la verdad muy contentas porque al fin, como dicen los vecinos, pues se está haciendo realidad, ¿verdad?, el proyecto del adoquinamiento de nuestra zona. Pues gracias al señor alcalde también, ¿verdad?, y a los vecinos, así súper importante, porque aquí hay casas en las que en el invierno se ha entrado el agua, ¿verdad? Entonces sí, es muy bonito. Y otra cosa que para mí es muy bonito también, el ornato, ¿verdad?, de la zona ya se va a ver más bonito, ya se van a preocupar más los vecinos por barrer, limpiar, porque la verdad es que tener una zona limpia no es trabajo de la alcaldía, ¿verdad?, de la municipalidad, sino de nosotros los vecinos, que nos tenemos que encargar de ver que nuestra calle esté limpia, ¿verdad? Pues ha sido una trayectoria que ha tenido el proceso de poder adoquinar todo este sector, y el señor alcalde pues ha tomado en cuenta siempre todas las peticiones de los vecinos y estamos muy agradecidos con él por eso. ¿Han trabajado duro para cumplir este sueño? Exacto, sí, primero se tuvo que trabajar lo que es cambiar el sistema de drenajes. Entonces se cambió toda la tubería que era de cemento a PVC. Y ya habiendo hecho este trabajo, pues ya tuvimos el compromiso del señor alcalde de que ya nos iba a adoquinar este sector. Y así lo hicimos, y ya solo esperábamos que nos dieran el visto bueno, ¿verdad?, para poder comenzar esta obra acá, y así se realizó. ¿Cuántas cuadras serán adoquinadas? Son 3 avenidas y la segunda calle de la zona 6. ¿Y quedarían pocas calles para finalizar esta colonia? Pues ya solo quedaría el final de la quinta avenida, y esperamos en Dios pues que los recursos de la municipalidad puedan alcanzar para el próximo año y así terminar de una vez con este sector.